Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy visita la Asociación Emilio Maus, que es director de investigación de la Fundación Freedom, para hablar de la trata, explotación y abuso sexual infantil. Este tema lo hemos tratado no hace muchas semanas, pero creemos que es de vital importancia volverlo a tratar las veces que sean necesarias hasta que comprendamos que los niños no están en venta y son libres. Bienvenido, Emilio, a la Asociación Capernaum. Muchas gracias, Ana Gloria, un gusto estar aquí. Actualmente las cifras nos dicen que hay más de 40 millones de esclavos en el mundo, entre 40 y 45 millones. Y para ponernos en situación, es como imaginar España, que tiene 48 millones y pico de habitantes, fuéramos todos esclavos, menos Madrid capital. Más o menos sería esa la cifra. Y también cuando hablamos de la trata, yo cuando suelo hablar de la trata, la gente siempre piensa que es la trata con fines de explotación sexual, que lo es también, evidentemente, pero hay mucho más. Entonces, quiero que me expliques qué incluye la trata. Bien, con mucha frecuencia se ha denominado la trata de personas como la esclavitud moderna o la forma moderna de esclavitud, que de moderna no tiene nada, porque realmente es un problema que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Me parece que lo que sí es novedoso, lo que sí es nuevo es la magnitud. De hecho, hay varias personas, los estudios estiman que actualmente existen más personas en situación de esclavitud que durante todo el tiempo en que la esclavitud fue legal. Durante todo el tiempo, los 20 siglos de historia de la humanidad que conocemos, o qué sé yo, Dios, no me voy a meter en Honduras, pero aquellas situaciones en las cuales se reconocía, nunca llegó a haber tantos millones de esclavos como hoy día. ¿Y a qué se refieren los estudios cuando hablan de esta nueva forma de esclavitud? A muy distintas manifestaciones. Por una parte, si la trata, explotación, abuso sexual, que es una forma de esclavitud, posiblemente la más o de las más dolorosas, traumáticas, dramáticas y que mayor impacto causan. Pero está también la trata con fines laborales. Y la trata laboral abarca desde, el trabajo forzado en todas sus manifestaciones, que puede ser, por ejemplo, a través de la mendicidad forzada en diversos países está presente. Vemos, por ejemplo, personas en las esquinas pidiendo dinero o haciendo trabajos pues de manera no remunerada, personas forzadas en distintos contextos como la construcción, la agricultura, servicios y demás, que no tienen esa capacidad de movimiento y no tienen esa libertad. Eh, la trata con fines de extracción de órganos, ¿no? Que también es una forma, una modalidad de captación que está presente en el mundo, es quizá uno de los temas menos documentados por la dificultad de obtener evidencias sólidas o cuantificarlo. Sin embargo, está completamente acreditada su existencia, que consiste sobre todo en captar personas con la intención de extraerles un órgano, que puede ser con fines de trasplante o con algunas otras finalidades, como pueden ser desde fines de investigación, fines medicinales, por ejemplo, en ciertas comunidades de África, que a personas con albinismo se considera que su piel y sus órganos tienen propiedades curativas y son captados con esta intención. La trata con fines de explotación sexual infantil, ¿no? También en muy diversas manifestaciones, que yo la distinguiría un poco, la trata sexual en general para hacer referencia a este sector de la población en especial situación de vulnerabilidad. Captación por parte de la delincuencia organizada, las guerrillas, ¿no? Lo que se conoce también como el fenómeno de los niños soldados, muchas veces niños que son captados en países de África, de Asia, de Sudamérica, para incorporarlos a un grupo militar, muchas veces grupo paramilitar, o también aquellos que son captados por la delincuencia, como sucede en países con fuertes problemas de narcotráfico y que son utilizados para transportar droga o son utilizados como sicarios o como halcones, es decir, aquellas personas que dan aviso a la policía cuando detectan la presencia de autoridades. Entonces, es un panorama tremendamente polifacético, muy variado, y esto evidentemente pues nos obliga como a una mirada mucho más integral acerca de las situaciones que pueden ser explotación, así como acerca de los grupos
poblacionales en mayor riesgo, ¿no? Personas migrantes, personas también de escasos recursos, personas en situación de calle, etcétera. Y finalmente estas formas de moderna esclavitud abarcan también los matrimonios forzados, que es un fenómeno que está presente también, incluso en países de América, Latinoamérica, muchas veces en comunidades indígenas y rurales sigue estando presente y también evidentemente en países de Asia y África, aquellos en los cuales una persona es dada en matrimonio sin derecho a oponerse, ¿no? Es decir, esto nos da una manifestación, un cúmulo enorme de personas en esta situación. Ahora, una cosa que me gustaría precisar es que cuando escuchamos esclavo, y muchas veces los medios de comunicación que quieren lanzar campañas y sensibilizar, nos muestran imágenes de personas encadenadas, personas tras las rejas, tras unos barrotes o con las manos atadas, etcétera, con grilletes. Bueno, esto no es así. Esto no es así, digo, desde el punto de vista gráfico es interesante mostrarlo como para darnos a entender la privación de libertad, pero muchas veces la privación de libertad se lleva a cabo por medios de manipulación psicológica. Muchas veces a través también de la retención de documentos, se lleva a cabo también mediante las cadenas de sumisión de la droga, por ejemplo, ¿no? Es muy frecuente también que los tratantes utilicen droga para generar una dependencia mayor en sus víctimas, etcétera. Entonces, hoy día son cadenas que no vemos, hoy día son cadenas pues invisibles, ocultas, muchas veces psicológicas o por la fuerza, la amenaza, etcétera. Yo ya más adelante te contaré algunos detalles o algunas historias que nos ha tocado ver que de algún modo evidencian esta realidad, ¿no? Pero bueno, creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. No estamos hablando de una propiedad legal de una persona sobre otra, sino de una situación de facto en la que alguien ejerce dominio sobre otra persona o ejerce control, ejerce alguno de los atributos de la propiedad, ¿no? Como pueden ser pues el uso, el aprovechamiento de una persona. Exacto. Además, mira, ahora con tu final me abres la puerta a mi siguiente pregunta, porque, bueno, primero hay que tener en cuenta que la trata, aunque aquí nombremos ciertas cifras y ciertos países, la trata está en todos los países del mundo, por Sí, desgracia. Lo que decías tú del matrimonio de conveniencia existe aquí en España, se han dado casos aquí en Valencia, donde yo vivo, de chicas criadas, nacidas aquí en España, pero con padres de otros países, que aprovechando las vacaciones, pues a lo mejor para ir a Pakistán, se las llevan para casarlas allá. Entonces, todo lo que vamos a hablar, aunque nombremos ciertos países, que tengamos en cuenta de que esto es global. Como decías tú, bueno, la trata es un delito invisible y complejo porque incluso en muchas ocasiones la víctima ignora que es una víctima de trata y no tenemos indicativos de que esa persona es esclava. En el caso de los niños también no ocurre siempre como pensamos que los niños van por la calle con sus padres o están en el parque y son robados, que también ocurre, pero hay que tener claro que la trata no implica que me tengan que desplazar a un sitio, porque muchas veces hasta ocurre dentro de los propios hogares. Entonces, quiero que nos digas qué formas existen de captar, controlar y explotar a los niños. ¿Y qué aspectos sospechosos nos pueden indicar que existe un delito de trata con un niño? perfecto. Mira, por lo que se refiere a la trata en general, las formas de captación más frecuentes son a través de ofertas de trabajo o por enamoramiento, ¿no? Y una tercera, un poco en menor grado, a través de la privación de la libertad, ¿no? Tal cual la persona que de algún modo, pues si va por la calle, la suben a una camioneta, se la llevan. Em, Tratándose de niños, tristemente, la gran mayoría de los casos, el, digamos, el mecanismo preponderante es la explotación por medio de los familiares. Son los mismos padres de familia muchas veces o una persona muy cercana al núcleo familiar quien explota a las niñas, ¿no? Te comparto un caso que nos llegó recientemente de un estado del sureste de México, del estado de Quintana Roo, el caso de una niña de 6 años, ¿no? Y la fiscalía nos mostraba las fotografías, una niña de 6 años
chimuela, ¿no? Acaba de perder sus dientes de leche, está en el proceso de cambiar de dientes y bueno, esta niña de 6 años era prostituida por el tío. El tío tenía un problema de adicción a las drogas y por lo visto para obtener recursos para comprar drogas, eh, explotaba a su sobrina, ¿no? La explotaba sexualmente. Entonces, esto es tremendo y hay una serie de dinámicas muy tóxicas al interior de algunas familias, por ejemplo, motivadas muchas veces pues, por la violencia, la falta de respeto, la cosificación, la falta de respeto a la dignidad de las personas y en ocasiones mezclada con problemáticas de pobreza, desempleo y demás, bueno, que esto constituye un caldo de cultivo desafortunado para que aflore la explotación. Otras formas de captación, como mencionábamos, a través en ocasiones, a través de ofertas de trabajo, tratándose de niñas o niños, existe también esta captación, quizá un poco en menor grado, pero lo vemos, ofertas como, no sé, para participar en un anuncio de televisión o para participar, no sé, ¿no? Como estas agencias de talentos, tratantes que se hacen pasar por agencias de talentos y demás. Em, También en ocasiones, sobre todo ya a partir de la adolescencia, el enamoramiento, y ahora te comento un estudio que hay en México muy importante sobre el caso del estado de Tlaxcala, y finalmente también a través de compañeros de clase muchas veces, ¿no? Que ellos también llegan a incidir en la captación. Empiezo por este último caso. Seguramente hemos escuchado hablar del fenómeno del sugar daddy, ¿no? Mm. Un señor mayor que de algún modo busca la compañía de chicas jóvenes. Y pues se han presentado diversos casos aquí en México de chicas de secundaria, es decir, estamos hablando de 12, 14, entre 12 y 14 años, que no sé, quizá un día llegan a clase y traen un teléfono nuevo, un modelo mejor que el que tenían antes, o algún accesorio, una pulsera, un anillo, un collar, algo de ropa, una bolsa, etcétera, algo, ¿no? Algo llamativo que de algún modo, pues, quizá no corresponde con la dinámica familiar, ¿no? Y posiblemente alguna compañera detecta esto y le pregunta, oye, ¿y esto de dónde salió? ¿O cómo es que tienes ahora esto? ¿No? Y en muchos de estos casos, la respuesta es, bueno, pues después de la escuela, acompaño señores, ¿no? Durante unas horas y me pagan o me dan regalos, ¿no? ¿No te interesa? ¿No te interesaría? Si quieres, yo te conecto. Muchas veces es como por el deseo altruista de ayudar a la amiga. Por lo general es el mismo explotador que les dice, te pago dinero por cada amiga que traigas, ¿no? Y es una forma muy sutil de inducir a la explotación. Y ojo, aquí estamos hablando, número uno, de una persona menor de edad que es explotada en un esquema de explotación sexual, ¿no? Porque de ordinario, pues este acompañamiento implica ciertos, pues, favores sexuales que pueden ir desde penetración hasta tocamientos o desnudez, etcétera. Persona menor de edad, explotada sexualmente y evidentemente la persona que está coordinando todo esto se queda con un porcentaje, se queda con una parte importante de esos ingresos y esto evidentemente estamos hablando de una explotación. Esto es trata tal cual. Y es una forma muy sutil al grado de que, como tú mencionas, ¿no? Muchas veces las víctimas no saben que son víctimas de trata. Esta víctima puede estar viviendo con sus papás, puede estar viviendo en casa, puede estar haciendo una vida aparentemente normal y estar viviendo la explotación, ¿no? Entonces, esto evidentemente resulta muy problemático también para las autoridades que muchas veces tratan de identificar este tipo de situaciones y no lo logran, ¿no? Por la complejidad misma de la explotación, que puede ser tan sutil que ni siquiera lo parece. Es esto por una parte, y por otra, que efectivamente los tratantes recurren a mecanismos muy diversos de sometimiento para captar o para obtener, pues sí, para controlar a las víctimas. Y muchas veces podemos hablar de mecanismos de debilitación, de amenaza y de dependencia. Debilitación, aquellos que llevan a nulificar la voluntad de la víctima, que puede ser de diversas formas, puede ser mediante la violencia,
violencia física, violencia sexual, mediante la retención de documentos, mediante el aislamiento, en fin, una serie de situaciones, ¿no? Debilitarla eh, y a veces también una manipulación psicológica muy fuerte. Nadie te quiere, nadie te comprende, etcétera. Dependencia, ¿no? A través del control del dinero, del control del contacto con otras personas, con el exterior, con la sociedad, con el mundo, filtrando la información que entra o sale. También lo que mencionábamos de las drogas, ¿no? Muchas veces estupefacientes para, de algún modo, tener también una herramienta adicional de control. Eh, y finalmente también la amenaza, ¿no? Que es otro elemento muy frecuente. La amenaza que lleva en ocasiones a decir, si te sales o si te tratas de escapar o cualquier cosa, o si te insubordinas, en fin, habrá consecuencias que pueden ir desde golpes hasta la muerte. Y muchas veces es violencia, amenaza de violencia dirigida hacia la víctima o hacia su familia. Y por eso, por ejemplo, con bastante frecuencia, las, un target, un sector de la población que es con mucha frecuencia dirigidamente explotado, son madres solteras, porque los tratantes identifican que suele haber una situación de necesidad y suele haber personas dependientes, alguna persona, una personita al cuidado de esta mujer, y esto de algún modo da la herramienta para poderlas amenazar de causar daño. O puede ser causar daño a la familia, a los papás, a los hermanos, etc. Y otra forma también tristemente sutil es, por ejemplo, aquella muchas veces ese hijo, esa hija, a veces queda en poder del tratante o la familia del tratante. O puede ser también un hijo concebido por el mismo tratante. Me viene a la mente un caso muy concreto, una chica de 21 años que fue rescatada en Ciudad de México y bueno, pues las autoridades trataban de obtener información y ella no abría la boca, no había forma de sacarle información. Hasta que una agente de policía con mucho tacto, también con mucha habilidad, logró, número uno, generar empatía y empezó con una pregunta que atinó en el clavo. Le preguntó, ¿de qué tienes miedo? Y esto dice, bueno, de eso sí puedo hablar y tengo miedo de perder a mi bebé que lo tuve con mi novio, que fue el que me metió en esto. Y él me dijo que si yo hablaba con la policía no lo iba a volver a ver. Y tengo mucho miedo que le pase algo y tengo mucho miedo de no volverlo a ver y por eso pues no voy a hablar y no voy a decir nada. Ok, ¿sabes dónde está tu bebé? Sí está con la mamá de él. ¿Puedes ubicar el domicilio? Sí, sí, creo que sí puedo. ¿Quieres que te ayudemos a recuperarlo? Y esa fue la forma en la que pudieron lograr que esta mujer, número uno, señalar el domicilio y entonces esto sí permitió la detención de la madre del tratante, la detención del tratante, que era el novio, la recuperación del bebé y entonces sí, esto abrió la puerta para que esta chica pudiera entonces aportar a las autoridades la información que necesitaba. Fue curioso porque el juez al inicio del asunto, al momento de judicializarlo, decía, bueno, pero ¿cómo puede ser víctima una persona que está en la calle, que está parada en una esquina y que se puede ir en cualquier momento? ¿No? Y no entendía este sometimiento psicológico, o sea, con unas cadenas que son mucho más fuertes que las físicas, lo que decíamos al inicio, ¿no? Una vez que se le pudo explicar le- to- to- toda la dinámica que existía detrás, esto ayudó, ¿no? A que efectivamente él lo reconociera como un caso de trata. Aquí se presentan otras dinámicas peculiares, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los tratantes le dicen a la chica que está siendo explotada, si juntas tu cuota esta semana, puedes ver a tu hijo. Entonces, existe también un incentivo para que ellas de algún modo obtengan los recursos suficientes para poner contento al tratante de manera que ellas puedan ver a su hijo esa semana o esa quincena o ese mes. Y también con la amenaza, si no lo logras, no lo ves y se las cumplen, ¿no? Entonces, esto también rompe con un paradigma, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la víctima forzosamente parecerá víctima, ¿no?
parecerá, en fin, lo va a manifestar pues por su expresión, porque a lo mejor se nota desgana y tristeza y miedo y angustia, etcétera. Y es cierto que muchas víctimas muestran ese tipo de signos, de señales, pero no es necesario y en otros casos no se van a encontrar, precisamente en aquellos casos en los cuales la persona, por ejemplo, está buscando activamente a los clientes porque está pensando en una cosa distinta, no está centrada en la explotación, sino está pensada en que va a poder ver a su bebé, ¿no? Y por eso nos topamos con este tipo de situaciones pues un tanto complejas. Sin embargo, hay algunos indicadores que nos pueden ayudar, ¿no?, a identificar este tipo de situaciones. No siempre no son una regla de oro que nos permita señalar con precisión matemática, pero sí nos pueden ayudar sobre todo a tratar de ir a más, tratar de indagar con mayor profundidad. Entonces, evidentemente hay distintos contextos en los que de los que podemos hablar. Está el contexto de las migraciones y, por ejemplo, durante el cruce de fronteras puede llegar a haber algunos indicadores. Está el contexto también turístico y durante el hospedaje puede haber señales de que una persona puede estar siendo explotada o simplemente el contexto de calle, situación de calle y demás. Pero también está el contexto, por ejemplo, del personal de salud, cuando una persona es llevada a consulta y vemos, ¿no?, una chica, por ejemplo, pensemos una chica que de entrada tiene, pues, no sé, algunos indicadores de tener una vida sexual no solo activa, sino demasiado activa. Posiblemente con lesiones, pero posiblemente con irritación en la zona anal y vaginal, con moretones y demás. Algunos indicadores de que posiblemente no es del todo libre. Y cuando el médico empieza a cuestionarla, bueno, empieza a llevar a cabo la entrevista para poder hacer un diagnóstico, pues quizá la mujer, en este caso la mujer, porque cuando hablamos de explotación sexual con mayor frecuencia son personas del sexo femenino, pues cuando la víctima busca con la mirada a su acompañante, ¿no? Como pidiendo autorización para responder o cuando su acompañante es quien responde por ella, ¿no? Estos son algunos indicadores pues, evidentes de algún tipo de sometimiento. Situaciones como endeudamiento, ¿no? Deudas. Oye, ¿qué sucede? Cuéntame, ¿qué sucede con tus ingresos? ¿No? Los ahorras, los mandas a tu familia, se los dejas a un tercero. En fin, ¿qué pasa con esos ingresos? Ese suele ser un punto central, por ejemplo, para identificar si una persona está en una situación de explotación o no. Cuando ella tiene el control absoluto, eh, será menos factible que esté sometida a explotación. Cuando a lo mejor el dinero, todo o en parte, se lo entrega a un tercero, a cambio puede ser de protección o puede ser a cambio, por ejemplo, puede ser para saltar una deuda además que se ha impuesto de manera unilateral, arbitraria, ficticia, que le han inventado, podríamos decir muchas veces, las cantidades, etcétera. Bueno, ese es un muy claro síntoma de explotación. Otras señales, ¿no? Como por ejemplo señales físicas, desde desnutrición, em, falta de higiene, etcétera, hasta también lesiones, sobre todo derivadas de autolesiones o aplicación de medidas de control, de medidas de castigo, en fin, que se advierten muchas veces en las personas. La imposibilidad, por ejemplo, de negociar las condiciones en que se va a llevar a cabo el intercambio, cuando hablamos de explotación sexual, el intercambio sexual. Em, Cuento un ejemplo, esto lo mencionaba un un hombre que había acudido, lo mencionaba en un foro de puteros, ¿no?, que así se llama, en el que reseñaba su experiencia en determinado sitio y decía, pues la chica no sabía que el anuncio decía que ella hacía de todo y que incluso lo hacía sin preservativo. Es decir, había una discrepancia entre lo que este cliente había visto y lo que esta chica sabía y estaba dispuesta a hacer. De entrada, esa discrepancia es un indicador muy claro de que existe un tercero que está interviniendo, fijando las condiciones o fijando el mercado, y de algún modo este es un indicador clarísimo. Em, en algunos países todavía existe, a ver, publicidad muy abierta de servicios sexuales.
y en ocasiones se advierte, ¿no? Por ejemplo, en un periódico y se ven diversos anuncios y todos tienen el mismo número, ¿no? Entonces, ese puede ser también un indicador de que se trata de algo orquestado, algo organizado, que está detrás, alguien que está detrás, que está de algún modo coordinando toda la operación. Eh, Hay un manual para la lucha contra la trata de personas de Naciones Unidas muy recomendable, donde viene todo un catálogo bastante amplio de algunos indicadores. Me parece que hemos abordado los, lo- lo- los más relevantes y los más frecuentes, pero si alguien deseara profundizar, le recomiendo ampliamente la lectura de este documento. Muy bien. Bueno, el 90% de los abusos sexuales, por ejemplo, contra niñas, ocurren en el propio hogar y muchos niños y niñas abusados presentan factores de riesgo que los padres nunca observan. Por ejemplo, en México he leído yo vuestros informes de que desaparecían 3 niños o niñas casi cada hora destinados a la trata sexual infantil, que serían violados unas 15 veces diarias. Y yo preparando esta entrevista estaba escuchando en YouTube una entrevista de una persona conocida aquí en España que se llama Vicky Martín Berrocal, que hace entrevistas, y estaba entrevistando a su hija Alba, y su hija le dijo, ya es mayor, le dijo una cosa muy curiosa que me llamó la atención, y era que los padres no hacían aunque se preocuparan por sus hijos y quisieran saber, no hacían las preguntas adecuadas cuando eran niños. Claro, la madre le pregunta, ¿qué pregunta debería hacerte? Y yo te la hago a ti. ¿Cuál crees tú que es la pregunta correcta que deben hacer los padres para prevenir la trata y el abuso sexual desde casa? ¿Y qué les deben enseñar a sus hijos sobre este tema? Gracias. Mira, antes de hablar de una pregunta concreta, creo que lo más importante es fomentar la escucha y la escucha activa de los padres hacia sus hijos. Te cuento una anécdota que escuché hace tiempo que me conmovió mucho de una persona, se acerca el hijo, la hija, mamá, oye, te quiero comentar algo y la madre está con el celular. Sí, sí, hijo, dime. Sí, mamá, pero escúchame, te estoy oyendo. Y dice, escúchame con los ojos. Qué bueno. Muy fuerte, muy fuerte, pero creo que debemos tenerlo presente y es, muchas veces el lenguaje no verbal nos dice más, nos dice muchas cosas, nos dice una cantidad enorme de cosas. Entonces es importante prestarles atención y el teléfono se ha convertido en un enemigo de la comunicación, curioso, paradójicamente. Paradójicamente el teléfono se ha convertido en un enemigo de la comunicación, especialmente al interior de los hogares. Em, y creo que aprender a escuchar es lo más importante. Y ejemplos que creo que va a resonar lo que te voy a comentar. Con bastante frecuencia, la hija, el hijo, a ver, uno puede decir, hoy viene a cenar el tío Juan. Y vemos una reacción adversa. Mm, no quiero estar, o yo me puedo ir con mi amiguita. Y muchas veces los papás también parte de la educación y dicen, bueno, tienes que convivir, no, no te puedes ir, es una cena familiar, tienes que estar. No captaron el mensaje de que posiblemente hay algo del tío Juan que le incomoda. Y ahí la pregunta es, oye, ¿no te cae bien el tío Juan? ¿No te gusta que venga el tío Juan? Ponerse al nivel de ellos y de algún modo validar que puede haber algo legítimo en el sentimiento de ellos, ¿no? Es validar sus sentimientos y escucharlos, abrirnos a escuchar. ¿No te gusta que venga? Dímelo con confianza y muchas veces pues advertimos cierta resistencia porque piensan que puede haber consecuencias. Entonces creo que también parte de esa comunicación exige asegurarles que pueden hablar con libertad, que pueden hablar que papá y mamá son un espacio seguro, son una persona de confianza que no va a reaccionar y eso muchas veces es difícil hacerlo, sobre todo porque en ocasiones tenemos bastantes atavismos, ¿no? De la propia educación que recibimos, quizá en ocasiones muy rígida, quizá en ocasiones también muy autoritaria y muy vertical, y con bastante frecuencia imponemos antes de escuchar cuál es el motivo.
Y esto aplica para diversos contextos, ¿no? Pero creo que sí es muy importante esa apertura para saber, número uno, ¿te incomoda que venga? ¿No te gusta que venga? Y a lo mejor eso, pues abre la puerta. Oye, ¿y ha habido algo, ha hecho algo que te ha molestado, que te ha incomodado? Y a lo mejor, y de ese modo ir tirando de la lengua con mucha suavidad, con mucha delicadeza, ¿no? Para que hable y diga, por ejemplo, y en fin, pensar, bueno, no sé, te ha dicho algo que te incomode? A ver, cuéntame. Y otra cosa que es importante es también em, respetar si la persona dice, pero prométeme que no lo dices, ¿no? En fin, respetar la confianza. Ya más adelante habrá un momento oportuno para a lo mejor plantearle, oye, esto que me dices, creo que es importante, ¿me autorizarías a hablarlo y, y- con papá? No, con papá no, porque lo va a golpear o me va, o se va a enojar conmigo. Pero a lo mejor sí, oye, ¿lo puedo hablar con el mismo tío Juan y decirle que no vuelva a venir a la casa? Sí, por favor, que no vuelva a venir o que yo no esté cuando él venga. Pero de ese modo me parece que se puede ir obteniendo información que es muy, muy importante y sobre todo ganar en esa confianza. Y también la confianza se tiene que ir construyendo a lo largo de la vida, no es algo de un momento. Los niños son muy delicados y cuando tienen alguna cosa van tanteando a los papás y dicen una cosa pequeña y miden la reacción. Y si ven que la reacción es positiva, a lo mejor se animan a contar algo más y de ese modo van abriendo. Si ven que la reacción inicial es negativa, a una cosa quizá pequeña, va a ser más difícil que cuenten algo más gordo, algo más fuerte. Entonces, por eso es importante también que la reacción de empatía venga desde el principio, no una vez que narran el problemón. Uno pensaría, bueno, para el problemón sí tengo empatía, para estas cosas, para las nimiedades tengo que formarlo y tengo que educar. Creo que es importante lograr esa comunicación y es todo un arte y cada persona es distinta y cada persona tiene sus formas de comunicación. Pero no sé si con esto más o menos respondo un Sí, poco por dónde va el mecanismo. el mecanismo, sí. Emilio, ¿cuántos de los niños y niñas captados para la explotación sexual logran regresar a casa? Em, es una pregunta difícil. Muchas veces, a ver, hay algunos reportes que hablan de que es un porcentaje muy bajo. Em, yo en este momento no me atrevería a dar como una cifra precisa. Em, y también porque, como mencionaba, muchas veces la explotación puede darse sin que salga de casa, puede darse sin que deje de vivir en el hogar familiar. Creo que lo más importante es reconocer que hay un índice de impunidad muy alto y que hay una cifra negra muy elevada que no es del conocimiento de las autoridades. Es decir, la mayor parte de los casos de abuso, de explotación, de trata no llegan a conocimiento de las autoridades y creo que tenemos que romper esta dinámica. Muchas veces no se habla de estos temas porque de entrada los niños no tienen recursos para hablarlo. A veces porque tienen miedo, a veces porque han sido manipulados, etcétera. Creo que también tenemos que lograr una educación que abra las puertas para romper esas barreras de silencio. Por ejemplo, logrando también, cada familia lo abordará de manera distinta, ¿no? Pero muchos especialistas sugieren que no haya tabúes en casa, que los niños puedan hablar de cualquier tema, ¿no? Y una de las cosas que recomiendan es, por ejemplo, que las partes del cuerpo se les diga por su nombre, ¿no? Por su nombre, por el nombre real, por el nombre habitual, que esto también permite una comunicación mucho más precisa. Eh, ¿No? Decía hace tiempo una persona, llega mi hijo, o llega un niño y le dice a la maestra que fulanito estuvo jugando con su osito de peluche, ¿no? Y la maestra, pues, no se percató de que se trataba de un eufemismo para referirse a las partes íntimas. El eufemismo que se había utilizado en casa, em, el niña piensa que es la manera correcta de referirse a esa parte del cuerpo y esto evidentemente es un factor que interrumpe la comunicación, ¿no? Distorsiona la comunicación.
Entonces, bien, este tipo de situaciones me parece que son importantes. Por lo que se refiere a las cifras, sabemos que, a ver, en el caso mexicano, son por lo menos 21,000 personas, 21,000 niñas y niños quienes cada año sufren trata y explotación sexual. Las cifras de abuso son muchísimo más altas. Em, Pienso que un trabajo muy importante también está al interior de las familias, sensibilizando y concientizando para evitar este tipo de situaciones y más que nada en la prevención, más allá de la persecución y más allá de que los casos lleguen a conocimiento de las autoridades, tenemos que anticiparnos y evitar que suceda. Bueno, hay investigaciones que dicen que 1 de cada 5 menores que usan Internet son engañados por un pederasta, que hay que tener en cuenta que los pederastas por Internet no es un nuevo tipo de delincuente, sino que utilizan un medio que está ahí y son los pederastas de siempre. Evidentemente, la mayoría de estos niños que son engañados por los pederastas no se animará a contarlo a los padres porque si no les van a prohibir usar las redes sociales o no jugar a los juegos, pero también los padres tienen que estar familiarizados con el lenguaje de los hijos, porque, por ejemplo, los jóvenes utilizan mucho más imágenes o emoticonos, por ejemplo, en el WhatsApp. Ese fuego que hay pequeñito de emoticonos, si tú pones varios, significa que quieren verte con menos ropa o sin ropa directamente. Hoy escuchaba a Matt Osborne, que lo entrevisté aquí también, subió hoy un vídeo a YouTube y decía, mi ojo no puede ver lo que mi mente no sabe. Entonces, si tú no reconoces eso, como pasa con las partes íntimas que contabas antes, pues no podemos verlo. Entonces, ¿por qué crees tú que el universo digital se ha convertido en un agresor sexual para los niños, para los menores? Em, Me parece que es un vehículo que permite a una persona, a un potencial pederasta, abusador, explotador, mantener, número uno, anonimato. Número dos, acercarse a un gran número de niños con mucha facilidad, ¿no? Anteriormente, lo que sucedía en el esquema tradicional, podríamos decir, bueno, pues un pederasta, abusador, etcétera, se paraba fuera de una escuela o en un parque y trataba pues de encontrar el momento propicio o en un centro comercial, encontrar el momento propicio para poder acercarse a un niño solo, a una niña sola, mostrando la cara, su voz, etcétera. Ok, esto que no digo que sea cosa del pasado, sigue sucediendo sin duda, pero los medios digitales han facilitado ese acercamiento entre el explotador o abusador y la víctima potencial, garantizando anonimato, garantizando también la posibilidad de mantener distintas conversaciones de manera prácticamente simultánea, sin tener que mostrar la cara y muchas veces haciéndose pasar por una persona de la edad de la persona a la que están tratando de seducir, ¿no? O de que están sometiendo este proceso de grooming. Eh, con la intención también de que, pues, de generar una mayor confianza de la víctima potencial hacia ese avatar o hacia esa persona ficticia que piensan que es más o menos un contemporáneo suyo, un coetáneo. Entonces, pienso que esos son algunos de los factores principales. Y sin duda, y esto es una cosa que muchas veces los padres no saben, pero los videojuegos se han convertido en una red social más. Es decir, no son nada más un videojuego, no es nada más el niño contra la computadora, sino que los videojuegos actuales, la gran mayoría, permiten la interacción. Muchos de ellos se juegan en línea, lo que permite también jugar contra otras personas, de modo que se va generando una comunidad, se va generando también cierta rivalidad contra personas a las que van conociendo poco a poco. Entonces, el hecho de que exista esta conexión a Internet también abre la puerta para la comunicación de persona a persona, ¿no? La comunicación que permite que un pederasta o explotador se acerque a un niño, primero, en fin, a través de mecanismos de lo más diversos, ¿no? Voy a, no sé, ¿no? Te ofrezco herramientas o tips para subir de nivel
o para mejorar tu desempeño o para pasar este nivel que es muy difícil, o te comparto vidas, diamantes, monedas virtuales, etcétera. Entonces, creo que es importante también que los padres conozcan las costumbres y los gustos digitales de sus hijos. Muchas veces, por falta de tiempo, unas veces por falta de tiempo, otras por desconocimiento. Mi abuelita decía que estos que eran aparatos del demonio, entonces pues evidentemente le sacaba la vuelta y no quería tener nada que ver con la tecnología. Esto evidentemente genera una brecha más amplia todavía, ¿no? Entonces es importante, en fin, que los padres se acerquen a los hijos y que se dejen enseñar. Oye, cuéntame, ¿cuáles son tus juegos favoritos? ¿Has empezado un juego nuevo? Oye, ¿interactúas con otras personas? ¿Tienes amigos? Anteriormente, a los niños les decíamos, no hables con extraños. Sí, Esto, de entrada, creo que tenemos que modificar el discurso, porque para un niño quizá ya no es un extraño aquella persona a la que ha conocido a través de redes sociales o en el videojuego, ¿no? Que sabe que se llama Dark Lord 27 y que es muy buen jugador de Minecraft o de no sé qué, y bueno, pues ya no es, y que tiene 4 hermanos o dice que tiene 4 hermanos, etcétera. Ya no es un desconocido. Entonces, creo que tenemos que replantear este discurso y también interesarnos, ¿no? Por esta vida digital. Decía un gamer, amigo nuestro, que está participando en una iniciativa que tenemos que se llama el Freedom Squad, que son gamers, influencers, que tratan a través de sus canales de difusión alertar acerca de estos riesgos. Decía, a mí me desconcierta mucho que si yo iba a un partido de fútbol, mi papá me acompañaba y quería ver cómo jugaba yo, pero si tenía yo la final de FIFA del videojuego, no le interesaba. Para mí son igual de importantes uno que otro, ¿no? claro. Conocer esto creo que es importante para los padres para que puedan acercarse más a sus hijos. Otros métodos que existen también, vamos a hablar de la sextorsión, del catfishing, porque también mucha gente piensa que es de niveles económicos o sociales o culturales bajos, no tiene nada que ver, porque muchas veces las carencias afectivas que tiene una persona pues influyen en que pueda ser captada de esta manera. Y lo que contabas al principio de cómo del enamoramiento utilizado para captar a víctimas de trata. Quiero que me hables un poco de la sextorsión y del catfishing. Palabras nuevas que escuchamos cada vez con más frecuencia: catfishing, sextorsión, grooming, etcétera. Son algunos fenómenos que están presentes y sobre todo las redes sociales, Internet lo ha facilitado. El catfishing se entiende como la suplantación de identidad, hacerse pasar por alguien más con la intención de lograr un acercamiento mucho mayor. Lo que mencionábamos hace un momento, es mucho más fácil que un adulto se acerque a un niño si se hace pasar por una persona de su edad, quizá del sexo opuesto, que vive en una ciudad lejana, que si se sabe que es un señor de 50 y tantos años que vive al lado en fin, ¿no? Sí, Entonces, las redes sociales nos permiten eso porque es muy fácil crear un perfil de Instagram, de Facebook, etcétera, una cuenta de correo distinta, qué sé yo, el avatar. Y yo creo que todos hemos recibido también, hemos sido contactados por personas haciéndose pasar por alguien más. ¿Cuál es la intención del catfishing? Es obtener información y ganarse la confianza de esta persona. Y es, y es muy frecuente, bueno, acompaña el fenómeno de grooming. Grooming es el fenómeno de captación a través del cual se gana la confianza. Grooming viene del inglés, que tiene dos significados, muy curioso. Uno es acicalarse, pero el otro es cortejar a una persona. sí. Es el cortejo que puede ser lento, más lento, más rápido, dependiendo de la persona, dependiendo también del grado de confianza y de interacción que se suscita entre ellos. Y muchas veces el catfish es algo que acompaña al grooming para, de algún modo, como ocultar la identidad real de la persona, haciéndose pasar por alguien más. Em, con bastante frecuencia, la finalidad, la intención es lograr un acercamiento o lograr, pues sí,
contacto, podríamos decir, sexual con la víctima, que em, puede ser físico o puede ser virtual. Muchas veces un explotador lo que busca es obtener imágenes simplemente, ¿no? De la persona. Em, y a veces, bueno, es parte de este fenómeno que tú mencionabas, la sextorsión. Em, Desea obtener una fotografía, una imagen o video íntimo, ¿no? Muchas veces él es el primero en enviarla. Evidentemente no es de él, sino una imagen bajada de internet o obtenida de otra forma, pero es como para animar a la otra persona a que mande la foto. Y, por ejemplo, si es niño, se hace pasar por niña y le manda una foto y una foto pues cada vez más atrevida, más provocativa, con la intención de que el niño a lo mejor también haga algo frente a la cámara, termine quitándose la ropa, haciendo algo frente a la cámara, enviándolo. Y aquí se abren diversos caminos. Uno de ellos puede ser que estas imágenes las difundan en la deep web, que las vendan como pornografía infantil. Eh, Otra opción, que además no son excluyentes, ¿no? Pero también que le digan, ahora quiero que nos veamos. Y a lo mejor ahí el niño pone cierta resistencia o le entran dudas y entonces empieza la amenaza. Si no accedes, voy a difundir estas fotos, ¿no? O estas imágenes, las voy a dar a conocer, las voy a publicar y además, eh, en fin, muchas veces han logrado ya de alguno tomar control de las cuentas de las redes sociales de los niños o han generado una cuenta paralela y han ido aceptando amigos y demás, de manera que les pueden hacer pensar que el impacto va a ser fuerte. Eh, Y puede ser que les exijan un encuentro, que les exijan un encuentro con un tercero, que les exijan imágenes más explícitas o realizar actos sexuales frente a la cámara, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones también son evidentemente problemáticas y también son formas de explotación. Y muchas veces los niños tienen tanto miedo de que esto se sepa que pueden llegar a acceder a este tipo de extorsiones o de pretensiones, eh, lo cual también pues, los expone a mayor vulnerabilidad. Cuando das una fotografía o una imagen íntima a otra persona, a esa persona le estás dando un poder de controlarte, le estás dando poder sobre ti. ¿No? Y esto los niños no lo saben al momento de hacerlo, no son conscientes de ello. Muchas veces se vuelven conscientes cuando ya es demasiado tarde, cuando ya están viviendo algún tipo de extorsión o de amenaza. Por eso también la importancia de que sea tal la confianza entre padres e hijos que puedan ellos acudir a pedir ayuda con los padres, que sepan que sepan que esa es la forma de romper el ciclo de la extorsión y del abuso. Y que los padres sean muy enfáticos también en enseñarles cualquier cosa, no importa lo grande que haya sido el error que has cometido, que sepas que yo voy a estar para ayudarte a solucionarlo. Yo creo que eso también es muy importante. Mucho. Vamos a hablar de pornografía. En 2020, en plena pandemia, en México creció un 117% la producción de pornografía infantil y también aumentó la captación a través de redes sociales. Y el 60% de pornografía infantil se produce en México y se consume en el resto de países. No vamos a decir que aquí que México es el único que están pasando estas cosas. Y después tenemos a los niños que en un alto porcentaje crecen conociendo la pornografía a través de los dibujos hentai, que muestran los personajes infantiles que sufren abusos sexuales. Bien, hablar de pornografía es un tema en ocasiones complicado porque tenemos muchos prejuicios o también ya mucha pérdida de sensibilidad frente al tema. A mí me hace gracia percatarme de que lo que mi abuela consideraba que era pornografía hoy está en la televisión abierta y está en los libros de texto. Sí, En fin, sí, y se ha normalizado a tal grado el consumo que muchas veces, bueno, esto por una parte, entonces en ocasiones resulta difícil hablar de ello, y por otra, que durante mucho tiempo, quienes hablaban en contra de la pornografía eran o personas, a ver,
algunos sectores del feminismo, no todos, paradójicamente, pero eran algunos sectores del feminismo o también algunos grupos religiosos. Entonces era muy fácil etiquetarlos y de algún modo como desacreditarlos en fin, ¿no? En función de cuál fuera la perspectiva desde la cual abordaban el problema. Me gustaría destacar dos cosas, ¿no? Creo que tenemos, por una parte, la pornografía infantil. Y ahí existe un consenso universal de que debe estar prohibida, de que se debe perseguir a los que la producen, se debe perseguir su consumo, su posesión, su distribución, etcétera. Em, y luego está la pornografía adulta y ahí muchas veces las autoridades no saben qué hacer, el gobierno no sabe qué hacer porque se vuelve políticamente incorrecto hablar de un tema que muchas veces es planteado como una situación de libertades. Déjame hablar primero de la pornografía infantil. De entrada, ¿qué sucede con la pornografía infantil? Hay muchos sectores que hoy día dicen no le llamemos pornografía infantil por dos motivos. Uno, porque hay tanto consumo de pornografía y se ha normalizado tanto que la gente ha perdido muchas veces la noción de lo negativo que puede llegar a ser y de lo pernicioso que puede llegar a ser. Y también porque bueno, porque la expresión pornografía infantil no refleja la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que la pornografía infantil, por lo general, lo que muestra son actos de abuso sexual real, abuso cometido en contra de niñas y niños, actos de violación, actos de sí, muchas veces también de tortura, y eso es lo que se distribuye bajo la etiqueta pornografía infantil. Llamémosle por su nombre, llamémosle material de abuso sexual infantil. Cada vez vemos con mayor frecuencia las siglas MASI, material de abuso sexual infantil. Em, y esto es importante también saber cómo se produce y cuál es la economía de Internet. ¿Cómo se produce? Pues muchas veces a través de la violación. Y tenemos un testimonio de una chica de 14 años, que ella dice, yo salí a dar un paseo y una persona con un arma me obligó a subir a un coche, me llevaron a un sitio en las afueras de la ciudad. Ahí, bueno, me bajaron y había más personas y me violaron durante horas. Y había alguien más que filmaba esas violaciones. Me soltaron a las pocas horas, ella regresa a casa, en fin, no sé si presentan o no denuncia, no sé si recibe atención psicológica o no la recibe, todo eso es, en fin, no se sabe. Pero lo que menciona esta chica es que tiempo después, estando navegando en Internet, empezó a ver que compañeros de su escuela compartían un enlace y alguien le etiquetó. Y le dio curiosidad, le picó al enlace y esto lo llevó a una página de pornografía, que estamos hablando de pornografía abierta. No estamos hablando de algo en la deep web, en la dark web, estamos hablando de pornografía accesible con cualquier buscador, con cualquier computadora. Em, Esto lo lleva a esta página en la que ella encontró videos de cuando fue violada. Videos, algunos que llevaban cientos de miles de vistas y con eh, hashtags diciendo adolescente destruida, adolescente abofeteada, adolescente penetrada, etcétera. Niña de 14 años, es menor de edad, esto es técnicamente pornografía infantil y está siendo distribuido en una plataforma abierta de pornografía. Entonces, este es un tema importante. Incluso había comentarios de algunos de los usuarios que decían, no hay forma de que se trate de una persona adulta, ¿no? Me excita verla llorar, me excita que la obliguen y demás. Entonces, estamos hablando también de el daño que causa la pornografía en la víctima, en la persona que es utilizada, y también el daño que produce en quien la ve, que está produciendo una desensibilización ante el abuso, ante la violación, ante la explotación, ante la tortura, ante la violencia. Que esto se traduce en que después se repliquen este tipo de comportamientos en las relaciones de pareja, ¿no? Y hemos visto también un incremento en la violencia en el noviazgo. En fin, hay una serie en fin, podríamos todavía profundizar acerca de las consecuencias.
Me gustaría también hablar un poco de la pornografía adulta, porque también la pornografía daña a las niñas y niños, ¿no? Más allá de que muchas veces se produce de la misma manera y lo que hoy se consume es pornografía de violación, pornografía violenta y demás, em, también es muy frecuente que un abusador, que un pederasta, le muestre pornografía a su víctima potencial antes del abuso para normalizar conductas, para reducir sus barreras de defensa, para trivializar y de algún modo hacerle pensar que la gente lo disfruta, que es normal, que todo el mundo lo hace. Entonces, eh, la conclusión a la que quiero llegar es que para una niña, para un niño, es ambos tipos de pornografía son tremendamente nocivos. Em, También la pornografía, la exposición a pornografía adulta es nociva para las niñas, para los niños. Y esto me lleva a un testimonio que narra una autora inglesa que se llama Gail Dines. Ella tiene un libro muy interesante, Pornland, en el que estudia el fenómeno de la pornografía con mucho detenimiento y también con mucha crudeza. Y ella refiere que que en cierta ocasión visitó a un pederasta en la cárcel, un tipo que estaba condenado, estaba purgando una condena por haber violado a su hijastra de 10 años. Y le decía, ayúdame a entender, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Este tipo, con tremendo cinismo, decía, mira, las películas que ya había visto, las series, la cantidad de pornografía que ya había visto en la televisión, en los videos musicales, en las películas, en las series, la cantidad de cosas que había escuchado en las canciones, y pensemos en determinados géneros musicales que se caracterizan por una especial denigración de la mujer. Las conversaciones que había tenido con sus compañeros habían despertado en ella una curiosidad sexual precoz, de manera que cuando yo me acerqué fue muy fácil. Ella ya tenía esta curiosidad, yo simplemente lo que hice fue acercarle la posibilidad de tener relaciones sexuales. Es decir, desde la perspectiva del abusador, él la había convencido. Estamos hablando de una niña de 10 años, evidentemente eso es una violación. Pero desde la perspectiva de él no hubo necesidad de violencia, no hubo necesidad de nada más, porque ya la cultura había hecho gran parte del trabajo. ¿A qué se refería él con la por cultura? Se refería a la cantidad de pornografía a la que ella había estado expuesta. Sin duda, las caricaturas son también un vehículo que normaliza y trivializa la pornografía, ¿no? De algún modo, pues eh, también se ha reducido la edad de exposición a la pornografía. Entiendo, escuchaba recientemente eh, una persona, precisamente en España, una persona alardeaba de que su gran mérito había sido lograr que bajara la edad de consumo o de primera exposición de los 9 a los 8 años de edad. Entonces, esto evidentemente distorsiona también las percepciones de sexualidad que pueden llegar a tener los niños y esto de algún modo también abre la puerta para la explotación y el abuso. Otro tema también relacionado con la trata son los hoteles y los restaurantes, porque en muchas ocasiones se dan casos de trata, de prostitución, de pornografía, el turismo sexual infantil, que también existe. ¿Cómo se pueden crear espacios seguros, libres de trata en un hotel, en un restaurante y también en los taxis? Porque aquí pasa que, por ejemplo, vienen turistas o no turistas que se montan en un taxi de noche y te sacan hasta el álbum de las mujeres para ver si te quieren que te lleven a algún sitio. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se trabaja para que estos espacios sean libres de trata? Bien, y creo que un tema que es indispensable abordar en todas las políticas públicas para eliminar la trata es fijarse en el consumidor, en el cliente, y es a quien hay que pegarle, ¿no? Me parece que es al que hay que perseguir con mayor, tanto al cliente como al facilitador, ¿no? Esto empezando por lo que mencionabas del taxi. Muchas veces los centros de explotación le dan una comisión al taxista que les lleva un cliente. Sí. Entonces, ahí el taxista tiene un incentivo económico, tenemos que generar un incentivo también que sea suficientemente fuerte para contrarrestar el incentivo económico que tiene el taxista. ¿Cuál puede ser ese incentivo? De entrada, pues
cárcel o multa. Si tú a un cliente le facilitas la posibilidad de explotar a alguien o de abusar de alguien, mostrándole el catálogo, ¿sí? Eso debe quedar tipificado como un delito. Eh, y eso me parece que aunque los códigos penales muchas veces tienen elementos que nos permitirían sancionar ese tipo de conductas, a lo mejor no lo hemos visto y a lo mejor ha faltado una política, podríamos decir, una política criminal dirigida a ese sector, ¿no? Por ejemplo, a desincentivar ese mecanismo de captación y de ofrecimiento. Yo creo que puede ser interesante explorar alguna medida en esa línea, además del trabajo con los sindicatos y con las personas. Creo que un tema importante también es la sensibilización. Creo que puede ir en dos líneas, ¿no? Por una parte, la sensibilización, apelando a la humanidad de ese taxista, de ese prestador de servicios que también tiene hijas, hermanas, sobrinas, madre, etcétera, que se den cuenta del daño que provocan y al mismo tiempo juntarle este incentivo positivo y negativo. Con los hoteles algo similar también porque en el caso de México, la ley dice que cuando una persona da en arrendamiento una propiedad, un inmueble, un departamento, una habitación para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley, puede perder su propiedad, ¿sí? Y además, la persona que da en arrendamiento la propiedad también puede enfrentar responsabilidades penales. Entonces, por la parte jurídica, hay mucho que se puede hacer todavía. Ahora, los hoteles son también, o pueden, son también actores estratégicos y es un tema central capacitar al personal. Hay muchas iniciativas que se pueden implementar para capacitar a las personas, para que puedan, número uno, detectar esos signos de explotación, que implementen protocolos de actuación al interior, para que sepan también de qué manera pueden y deben responder. En México tenemos un mecanismo, bueno, un documento muy interesante promovido por la Secretaría de Turismo, que es el Código de Conducta Nacional. Y se ha promovido que los hoteles lo implementen, que capaciten a su personal, que les den a conocer estos indicadores y también implementar protocolos, eh, implementar una serie de medidas al interior. Y comentando esta situación, nos decía la directora de un grupo, de uno de los principales grupos hoteleros del país, decía, tenemos un problema y es que no tenemos herramientas para exigirle a un adulto que va con un menor a que acredite la filiación, el parentesco o la autorización respecto de ese menor que va a ingresar a la habitación con él. No tenemos forma de exigirlo. En otros países sí existen leyes en este sentido. Tuvimos recientemente una conversación muy interesante con el secretario de Turismo. Le expusimos esta problemática y le propusimos que él liderara una reforma de ley para lograr que se exigiera a los adultos acreditar esta relación. Una respuesta que recibió con mucha apertura. Se presentó ya, nosotros elaboramos la iniciativa y se presentó ya, en fin, a al Congreso. Está caminando. Me parece que esto tiene que ser a nivel nacional y a nivel mundial. No sé en otros países, supongo que otros países tendrán una problemática similar, otros ya habrán dado pasos más contundentes en esta línea. Y también, por ejemplo, incentivar no nada más a que sea la responsabilidad de los hoteles la identificación de los casos, sino de todos los huéspedes. Si detectas algo sospechoso, avisa, ¿no? De manera que cada huésped se convierta en ojos, en oídos y en una boca que puedan reportar una situación sospechosa. Ahora, dentro de todo el sector turístico hay una serie de situaciones que están muy poco reguladas, concretamente los casos de Airbnbs o de renta de espacios a través de plataformas. Con ellos hemos trabajado mucho también en la fundación y lo que hemos buscado es que los dueños sean conscientes de su responsabilidad, sean conscientes también de los riesgos que pueden afrontar si su propiedad se utiliza para la comisión de estos delitos, para la explotación. Y les sugerimos lo siguiente: mira, si tú administras una propiedad, y si
a ver, en el correo de confirmación, hazle saber a tu huésped que tú rechazas cualquier forma de explotación y abuso sexual infantil. Número uno. Número dos, que colocarás cámaras de seguridad en el exterior con la intención de proteger a los huéspedes. En fin, por temas de seguridad es muy legítimo. Y número tres, que se reportará a las autoridades cualquier actividad sospechosa, cualquier situación sospechosa. Pensamos que esta estrategia muy sencilla, de 3 puntos, posiblemente valdría la pena enriquecerla y si alguien tiene más sugerencias que permitan fortalecerla, son bienvenidas. Em, Pensamos que esta estrategia tan sencilla puede ayudar a desincentivar la comisión de delitos de explotación al interior tanto de hoteles como de Airbnb. Yo leía también en vuestro informe algo que había hecho, lo voy a leer, el Hilton, el Ritz-Carlton y el Marriott, por ejemplo, que eliminaron los canales pornográficos también de los hoteles. Es correcto y justo va en la línea también de entender la explotación como un fenómeno complejo y un fenómeno amplio. Y distintos hoteles tenían canales de pornografía abiertos y podía un niño llegar y mientras papá, mamá está en el baño, está en, no sé, en la regadera, en fin, está dormido, el niño puede jugar con el control y de repente toparse con todos estos canales de pornografía, reconociendo que esta exposición los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Y pues afortunadamente gracias al trabajo que fue un esfuerzo de muchas asociaciones y de muchos activistas y ciudadanos responsables que dijeron, tenemos que exigirle a los hoteles que quiten estos canales, que no sea, al menos que no sea la opción estándar. Si hay alguien que a lo mejor lo quiera contratar de manera abierta, pues entonces que lo pida, ¿no? Dice, no, pero es que les da vergüenza pedirlo. Pues si les da vergüenza es porque está mal, ¿no? Exactamente. Ahí Entonces, está. No hay más. este, no hay más, ¿no? Pero bueno, gracias a eso, pues hubo una labor de presión hacia grupos hoteleros pues muchos de ellos han tomado la decisión de eliminar este tipo de canales de la televisión directa, ¿no? Entonces vemos que es un tema también muy importante, la industria, las empresas tienen también un papel muy importante en este tema. Como ya estamos llegando al final, y he dicho que tú perteneces a la Fundación Freedom, quiero que me hables un poquito para que la gente conozca vuestra labor, que evidentemente con toda la entrevista ya vemos a qué os dedicáis, pero un poco que nos hables de la Fundación Freedom. Muy bien, muchas gracias. Fundación Freedom nace inspirada por la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, que entiendo que llegó a España en octubre. No sé Sí, si han tenido oportunidad de verla. Es sí, una sí. película que vale enormemente la pena ver. Una película que aborda un tema sumamente delicado, complejo, que es la trata sexual infantil. A mi juicio lo aborda con mucha elegancia. Pero bueno, a raíz de esta película, un grupo de personas quedamos pues muy removidos. Algunos tuvimos oportunidad de ver una versión preliminar antes de que saliera en cines hace 3 años, cuando estaba ya un rough cut terminado. Muchas personas de verdad nos conmovimos profundamente al ver esta película y decidimos hacer algo para contribuir a erradicar la trata y la explotación y el abuso sexual infantil. Seguimos siendo una asociación pequeña, no llegamos a 10 integrantes, sin embargo, pues somos personas, me atrevo a decir, muy comprometidas y muy eh, realmente empeñadas y muy tercos en lograr poner lo que esté de nuestra parte para lograr erradicar la trata y la explotación. Hemos estructurado nuestro trabajo en 4 áreas. La primera es prevención. Todo lo que podamos hacer por evitarle a un niño, a una niña el sufrimiento de un solo abuso, habrá valido la pena. Tenemos que evitar que suceda. Y por eso la prevención nos interesa tanto, nos mueve tanto. Tenemos que lograr evitar que esto suceda. La prevención la llevamos a cabo de muy diversas formas, a través de campañas de sensibilización, algunas en redes sociales, en televisión abierta, en cines, de las más diversas formas.
con la intención de dar a conocer. Me encantó la frase que mencionabas hace un momento: mi ojo no puede ver lo que mi mente no sabe. Exacto. Recuérdame quién fue el que la dijo, porque me parece, De Matos Bor, te pasaré después, te paso después por WhatsApp el vídeo. te lo Está, agradezco está mucho. en inglés, pero bueno, es que además ni entré, solo vi el título y era ese título. Digo, mira, ahora mismo la Magnífico. voy a Te- enganchar. Sí, te lo voy a te lo voy a agradecer mucho. Entonces, que la gente lo sepa, que los padres lo sepan, que los maestros lo sepan, educadores, todas aquellas personas que tienen niños a su cuidado, que sean conscientes de la realidad, de la magnitud, de las formas de captación, de las señales, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte campañas y por otra también cursos, ¿no? Tenemos un taller que damos con periodicidad, un curso largo de 3 horas para hablar de estos temas y dar herramientas para poder prevenir y para poder identificar este tipo de situaciones. Y también para implementar medidas de política pública, ¿no? Que, en fin, pues el gobierno es quien tiene la mayor capacidad de incidencia tratándose de este tema. Entonces, la prevención es un sector muy importante. Otro punto muy importante le denominamos intervención, que apunta a lograr irrumpir en situaciones de explotación en curso. Es decir, cómo ayudamos a romper la explotación, cómo ayudamos a rescatar niñas y niños, cómo ayudamos a meter a la cárcel a los delincuentes. Y aquí una parte importante, hemos tenido un trabajo muy cercano con las fiscalías, que nos permite también, por una parte, sensibilizarlos, porque muchas veces las autoridades tienen buena intención, pero no conocen el problema, no son conscientes de las implicaciones o incluso de la propia responsabilidad. Y te comparto una cosa que a mí, no sabes cómo me ha removido. Una víctima en una ocasión me dijo: mira, no hay cosa peor que ir a presentar denuncia y darte cuenta de que la autoridad que va a recibir tu denuncia o la persona que va a investigar tu caso es cliente del prostíbulo donde te Mm, estaban explotando. sí, Y esto me parece que es central. Las autoridades deben ser los primeros en vivir estándares éticos muy elevados, ¿sí? Y no pueden colaborar con la explotación y muchas veces no hacen la correlación entre el consumo y la explotación. Entonces creo que esa es una parte importante. Pero también acercar a ellos la forma en la que ocurre el delito, que muchas veces lo desconocen, ¿no? Simplemente, no sé, quizá en la escuela de derecho, pues nunca son temas de los que no se habla de manera habitual. Entonces, que conozcan cómo se lleva a cabo, que conozcan cómo identificar a las víctimas, cómo se lleva a cabo muchas veces la captación y el sometimiento, etcétera. Entonces, esta parte nos interesa mucho y hemos colaborado de manera muy cercana con las fiscalías, también para la creación en algunas ciudades de unidades especiales de investigación, que incluso hemos conseguido que algún empresario aporte, no sé, ¿no? Computadoras más modernas, equipo pues, más especializado que les permita hacer su trabajo de manera más directa. Si lo pedimos por la vía oficial, el Congreso tiene que aprobar un incremento de la partida presupuestal, se burocratiza enormemente, ¿no? Hemos logrado a través de la colaboración de iniciativa privada un esquema más ágil de apoyo. Entonces, la intervención que apunta a fortalecer, a la creación de unidades y fortalecimiento de las autoridades y también, por ejemplo, todo el trabajo con aerolíneas y con hoteles para la capacitación e implementación de protocolos. En México hemos trabajado con las 3 aerolíneas principales y bueno, pues es muy importante también que los medios de transporte, que pueden ser también autobús, tren, etcétera, puedan identificar las situaciones. Otra parte se relaciona con justicia. Más que nada el fortalecimiento de las autoridades lo tenemos en este rubro, la implementación de medidas de política pública, el diseño de leyes, esta reforma que estamos impulsando junto con otras más, en fin, apuntan en esta dirección. Y finalmente la rehabilitación a víctimas, que es también pues un tema que nos conmueve mucho, ¿no? Ayudar a que una persona que ha sufrido algún abuso, explotación o trata, pues pueda reconstruirse y pueda salir adelante, ¿no? Muchas veces
Digo, cada persona es distinta, cada víctima lo experimenta de una manera propia, pero bueno, pues poder acercarles las herramientas que les permitan superar el evento de explotación, el evento muchas veces traumático y de algún modo reconstituirse y desarrollar un proyecto de vida con herramientas que a lo mejor no habían obtenido en su entorno familiar y tratar de darles este tipo de ayudas y de apoyos que permitan, pues, no sé, mirar al futuro. Esos son los cuatro ejes principales que hemos tratado de desarrollar por muy distintas vías. Los invito pues, a todas las personas que te siguen y que nos acompañen en esta entrevista a que consulten nuestra página, a que se metan también a ver el material que tenemos. Frecuentemente estamos también desarrollando materiales, posts, etcétera, para dar a conocer medidas de prevención y demás. A que nos sigan en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es posiblemente nuestra red más robusta. Y si también, si me permites hacer un comentario, si está en posibilidad de la audiencia que apoyen en algo los trabajos de la Fundación, es muy fácil hacerlo también a través de la página. En fin, pues esto nos ayuda enormemente también para poder seguir llevando a cabo la labor de prevención, de rescate, de intervención, de justicia, etcétera, y de rehabilitación. Muchas veces quisiéramos apoyar directamente, pero en ocasiones las circunstancias no nos lo permiten, pero bueno, siempre dar a conocer la información, convertirse en voceros, en replicadores de la información es algo muy importante, más allá del apoyo también que se pueda dar de manera directa. Ya la última pregunta, quitando las autoridades, el gobierno, los cuerpos de seguridad del Estado, eh, ¿qué puede hacer una persona como comunidad? Quiero decir, a lo mejor está viendo esta entrevista o lee un libro o ve otras entrevistas o entra en tu página web, lee y ve las cifras y dice, madre mía, ¿esto qué es? Vuelvo a nombrar a Matos Bol porque el otro día también decía esto, la trata es una pandemia, es verdad, cada vez va exponencial, esto crece y crece. Pero con el día a día se olvida uno y ya está a sus cosas y uno se olvida de las situaciones que están viviendo los niños y otras personas víctimas de trata. Entonces, ¿qué crees que tiene que hacer una persona de la calle o para poder cambiar un poco la situación? Y no Bien, yo creo quedarnos que solo con he visto una entrevista, he leído algo y sé que existe, pero bueno, mi vida es otra. sí. Bien, yo creo que lo podemos resumir en tres verbos. Uno es informarse, ¿no? Creo que es fundamental de entrar a la entrevista, pero que no se quede aquí, sino, a ver, hay muchos recursos y muchas herramientas que están disponibles, sobre todo para tener más sensibilidad hacia el tema. El segundo, yo diría hablar y hablar del tema, ¿no? Darlo a conocer y, no sé, seguramente dentro de las personas que escuchen la entrevista habrá madres, padres de familia que hablen, es importante hablarlo con los hijos. Habrá también maestros de escuela, es importante también abordar el tema. Em, y también adolescentes que lo escuchen y que sepan, caray, quizá la oferta que recibió mi amiga, la entrevista de trabajo a la que va a acudir, quizá no sea del todo legítima. Oye, yo creo que eso me suena muy sospechoso, ¿no? Entonces creo que informarse es muy importante, hablar es muy importante y actuar es muy importante. O sea, ante una sospecha es mejor decir, me da la impresión por esto que vi, por esto que detecté, aquí hay algo raro, ¿no? Estando hospedados en un hotel, pasé junto al lado de la habitación tal y escuché algo, un fragmento de la conversación que me parece que hay una persona que está en cierto riesgo, ¿no? No quedarnos con la duda, debería haber actuado o no. Actuar te va a dar más paz, decir, mira, se incomodó, me incomodé, nos incomodamos todos, pero al final del día se investigó. Y en muchos casos a lo mejor no era trata, no era explotación, no era abuso, no era nada, pero habrá algunos en los que sí, y por eso vale la pena
alzar la voz, y esos son los que nos permiten, o sea, porque si nunca hablamos, no vamos a rescatar a nadie. Si hablamos siempre, eso ayudará a que muchas veces sí podamos acercar la ayuda a aquellas personas que la necesitan. Y creo que también podemos fijarnos en tres elementos o en cuatro elementos, como decir, dentro de la cadena de la explotación o dentro de la dinámica de la explotación. ¿A qué me refiero? A que siempre intervienen en la explotación distintos sujetos, desde la víctima, que la sufre, a- eh, al tratante, que es quien la capta y la explota, hasta el consumidor o cliente. Y también tiene que haber un estigma hacia el cliente, tiene que haber un señalamiento público y dejar de normalizar una serie de conductas, una serie de prácticas que a lo mejor están presentes. En algunas industrias o en algunos contextos quizá es frecuente celebrar un éxito laboral o un acontecimiento, etcétera, pues en el prostíbulo, en el table, en el bar de alterne, lo que sea. Y bueno, pues me parece que tiene que haber alguien que alce la voz y que diga, oigan, eso me parece que es denigrante y yo no voy, ¿no? Alzar la voz. Déjame contar una anécdota porque me encanta esta historia. Un buen amigo estaba en un chat de WhatsApp con sus compañeros de la preparatoria, del colegio. Eran alrededor de 500 personas, él estuvo en una escuela de puros hombres y en algún momento me decía, no tienes idea la cantidad de pornografía y pues sí, de material que circula en este chat. Y en una ocasión, bueno, pues participó en algunos, trabajó con nosotros en la fundación y también pues se empapó del tema y en alguna ocasión pues se armó de valor y puso, por favor, dejen de compartir este tipo de cosas. No saben el daño que causan y el daño que se hacen a ustedes mismos. Ole, Silencio, normal. silencio. Alguien le dice, por favor, explícanos más. Por favor, queremos entender. Y dice, colaborando en una fundación contra la explotación sexual y no saben la relación que existe entre pornografía y explotación. Es más, les propongo que la próxima sesión, tenían una sesión creo que cada mes o cada no sé qué, cada 15 días, la dediquemos a hablar de este tema. Y me invitó a que habláramos del tema. Dice, a partir de esa sesión no han vuelto a enviar nada de ese tipo. Muchas, es importante alzar la voz, actuar, ¿no? Como clientes, consumidores, espectadores pasivos, creo que podemos alzar la voz y podemos hacer mucho. No desestimemos, no despreciemos el impacto que puede tener el hecho de que alcemos la voz ante una situación de este tipo. Exactamente. Mira, además vosotros creasteis la Fundación Freedom con 10. Nosotras, la Asociación Capernaum con 3. Entonces, si se quiere, se puede. Uno puede cambiar la situación alrededor y así se cambia poco a poco globalmente, que no es que tengamos que ser millones en todas las cosas ni así. Poquito a poco se puede cambiar Exacto. el asunto. Pues para terminar, quiero leer una frase de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, que dice, los principales horrores no han estado siempre en la imaginación. Y aquí hemos hablado de muchos horrores y más que hay ahí fuera. Y entonces te agradezco muchísimo, Emilio, el tiempo que me has dedicado, porque tenía mucha gana de entrevistaros desde que supe de vuestra existencia. Y aquí estamos hoy, ya por fin lo hemos hecho. Nos lo has explicado todo súper bien, súper clarito. Ha sido un placer escucharte, de verdad. Hoy yo creo que es la que menos he hablado, pero porque creo que tú lo estabas haciendo perfectamente. Yo no tenía nada que añadir porque estoy 100% de acuerdo con todo lo que dices. Así que muchísimas gracias y mucha suerte y mucho ánimo, mucha fuerza y que Dios os ayude y os guíe para liberar a muchos niños. Te lo agradezco enormemente y de hecho gracias a ti, a la labor que haces, a darnos también, gracias también por darnos esta oportunidad de hablar y de dar a conocer este tema que nos duele tanto y que nos mueve tanto, ¿no? Entonces, eh, el agradecido soy yo, muchas gracias, mucho éxito también con la labor de la fundación y nos da mucho gusto pues poder colaborar y apoyarnos en todas
nuestras iniciativas. Cuenta con nosotros en aquello que podamos hacer por ustedes también. Muchísimas gracias. Y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.